El Señor les bendiga en esta preciosa noche. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Le damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos da de poder recibir su palabra, una noche especial preparada para los jóvenes y para todos aquellos que nos acompañen en esta transmisión. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una oración y tener la guianza de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo y tener el conocimiento de la verdad. Como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos das de poder predicar tu palabra, de poder enseñar, de poder ser instruidos, aprender, bendito Salvador, lo que tú tienes escrito, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, te pedimos que esa palabra edifique, consuele y exhorte nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta preciosa noche he titulado el tema El acecho. Cuando buscamos el significado de la palabra acechar o el acecho, lo encontramos en el diccionario Strong en su numeral 3993. Eh, ¿Qué significa acechar? Significa una emboscada, significa estar vigilante, significa espiar, significa escudriñar, significa amenazar. ¿Por qué este tema para los jóvenes? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en algún momento siendo perseguidos? Recordemos que al principio hablábamos acerca de las redes sociales en alguno de los temas que estuvimos hablando y quizás no tocamos el punto de quién nos puede vigilar, quién puede estar detrás de nosotros, quién puede estar de cierto modo acechando nuestras vidas. Y viendo esto en la Biblia, nosotros podemos encontrar en Jeremías capítulo 5, versículo 26, un verso bien precioso que dice, porque mi pueblo o en mi pueblo se encuentran impíos. Lo vamos a ver en tres versiones, que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampa y atrapan hombres. La Biblia al oso dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, asentaron la perdición, dice, para tomar hombres. Préstenle atención a esto que estamos mencionando. Y la Biblia Reina Valera dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaba como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres o para atrapar hombres. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces a nuestras vidas llegan personas que en algún momento pueden llegar a edificar o en algún momento pueden llegar a destruir. La pregunta es con qué propósito se nos acercan o con qué propósito nosotros les llegamos a conocer. Muchas veces decimos fue casualidad cuando nosotros los hijos de Dios entendemos que en todo hay un propósito. Ahora, es importante discernir por qué se están acercando y para qué se están acercando. Si nosotros le prestamos atención, de primero dice que se encuentran impíos. ¿Quién es un impío? La Biblia define, o el diccionario Strong lo define como alguien malo, alguien que maltrata, alguien que es perverso. Incluso lo define como un pecador. Esta palabra impío la encontramos en el Hebreo 75:63 y dice que es alguien que es malo, pero que está condenado a muerte. Mire cómo lo representa. Esta palabra tiene una raíz, la 75:61, dice que es alguien que está equivocado, alguien que es un perturbador, pero esto ya va un poquito más allá. Es alguien que está condenado, es alguien dice acá violar, es alguien que comete maldad, es un impío, es alguien que vive en injusticia, es alguien que vive en maldad y nuevamente viene el significado violador. Ahora, prestémosle atención a esto que estamos enseñando esta preciosa noche. ¿Por qué hablar acerca del acecho? ¿Por qué hablar que pone lazos? Dice el versículo que pone como trampas. Cuando vemos este versículo en la Biblia Reina Valera o en la Biblia de las Américas, dice que se encuentran impíos, pero su función es poner trampas, atrapar. Nuevamente vemos acá un indicador, atrapar a los hijos de Dios. Ponen lazos, dice la Biblia al oso, fue el primer versículo que leímos, pero dice que para asentar la perdición. ¿Qué representan estos lazos?
según el significado. Cuando vemos esa palabra lazo, viene del hebreo 8270, shor. Dice que es una cuerda como retorcida y nos da una comparación. Pero me llama la atención que es un cordón umbilical. Dice también figurativamente como un centro de fuerza y habla acerca del ombligo. Vemos que también esta palabra tiene dos raíces y una es sharar. Dice enemigo, oponente, ser hostil. ¿Para qué nos ponen la trampa entonces? ¿Para qué nos ponen el lazo? ¿Y quién es el que pone el lazo? Normalmente lo está haciendo una persona hostil. Normalmente lo está haciendo una persona que es nuestra enemiga. Vemos la otra raíz, 8324 o 8306, que dice que es un cordón, por analogía, un tendón con músculos. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de esto? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le habla a Caín y le dice, si haces el bien, le da la interrogante, no serás aceptado, y si no haces el bien, preste la atención, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si nosotros hacemos el bien, en otras palabras, vamos a ser aceptados delante de la presencia de Dios. Pero si no hacemos el bien, ya hay una condicionante en este versículo, que el pecado yace, ¿dónde? A la puerta, no está lejos, no lo tengo que ir a buscar a otro lugar, a otro pueblo, a otra ciudad, sino que el pecado dice que yace a la puerta. Entonces, a esto hay que prestarle atención, ¿por qué? Porque cuando yo me comporto mal, cuando yo estoy mal delante de Dios, el pecado me va a perseguir. Es decir, hay un receptor, me va a buscar, me va a encontrar. Pero si yo hago el bien, voy a ser aceptado delante de Dios. En algún momento voy a ser rechazado delante de los hombres, porque así es, como no participo de las cosas que están participando otros. Pero acá dice que el pecado codicia, es decir, desea mi vida, me desea a mí. Pastor, ¿y qué tiene que ver el cordón umbilical? ¿Qué tiene que ver el acecho? ¿Qué tiene que ver el impío? ¿Qué tienen que ver todos estos, si usted lo quiere, se lo voy a poner así, todos estos actores en esa escena? Bah. Veamos lo que dice la unión umbilical. ¿Qué es la unión umbilical? ¿Cómo contamina el enemigo? Por medio de personas que llamamos canales, vehículos o instrumentos de Satanás, que se convierten en venas espirituales, que las personas abren en el momento del pecado. Y me gustó mucho esa imagen. Un hombre con un cordón umbilical, pero conectado al mundo. Recordemos que en el cordón sirve al feto para, obviamente, enviar y recibir información en el cordón umbilical. Hay transferencia de alimentos, hay transferencia de latidos. Por medio del cordón está, conectado con la madre. Por medio del cordón se conecta con la madre, pero en ese cordón lleva cierta información que le sirve a la madre para saber qué trasladar. Ahora, cuando nosotros nos conectamos con el mundo está enviando y está recibiendo información. Y si vimos ahí y leímos en este caso el comentario, dice que son personas que se convierten en venas espirituales al momento que se peca. Entonces, vemos a un Caín que Dios le habla, Dios lo quiere, pues le está dando una oportunidad, lo quiere instruir, lo está corrigiendo. Pero le dice, si haces el bien no serás aceptado. Pero si haces el mal, el pecado yace a la puerta y el pecado te codicia, te acecha. Entonces, por eso hablábamos. ¿Cuántas personas se pueden acercar a nuestras vidas con un propósito, no necesariamente para bendición? Pueden ser propósitos para destrucción. Y eso me deja ver en el caso de Sansón.
un hombre que le habla a sus padres y les dice que en el pueblo donde él se encuentra, que prácticamente como nos pasa muchas veces a nosotros, es que en la iglesia no hay alguien que a mí me guste, es que en la iglesia no hay alguien que sea ideal para mí. Y lo mismo le pasa a Sansón. Él se fija en otra mujer y le dice a sus padres que la quiere para esposa, pero que él sin ella prácticamente, se los voy a decir como muchas veces decimos, no puedo vivir sin esa persona. Pero dice la Biblia que lo que sus padres no entendían es que era un propósito de Dios para poderse acercar al pueblo filisteo. Ahora bien, ¿por qué hablamos de este propósito? Porque es necesario conocer qué puede llegar a pasar en nuestras vidas cuando los vínculos en los cuales nosotros nos conectamos con las personas que nosotros nos desenvolvemos, en algún momento pueden llegar a dañar nuestra relación con Dios. Para eso nos pueden acechar. Y recordemos que el enemigo dice en la Biblia que anda como león rugiente. Él anda viendo a quién devorar, a quién destruir. Y muchas veces, recordemos, en el ámbito terrenal o en el ámbito animal, si lo queremos ver de esta forma, cuando un león quiere atrapar su presa, normalmente busca la más débil. ¿Y cómo nos podemos debilitar nosotros? Por medio del pecado. Si nosotros pecamos, estamos siendo débiles delante del Señor, pero también somos débiles y presa fácil para el enemigo. Es importante entonces entender que yo puedo ser acechado muchas veces por el enemigo, por gente que quiere que tropiece, pero es importante entender que el ángel de Jehová, dice la Biblia, ese ángel acampa alrededor de quienes, de los que le temen. Entonces, yo voy a tener protección, voy a estar guardado, voy a estar protegido, voy a ser guiado, siempre y cuando le tema al Señor. Pastor, pero vivimos en una época eh, libre, vivimos en una época, usted porque quizás ya está grande, quizás no falló o qué sé yo. Hay tantas excusas que podemos poner. Yo creo firmemente que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que lo tiene para tu vida esta preciosa noche. Dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que Él nos predestinó para adoptarnos como hijos, como sus hijos, los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces nos sentimos rechazados, nos sentimos abandonados y queremos refugiarnos directamente en personas que nos sirven pero para tropiezo. Te voy a enseñar algo, te voy a enseñar lo que hago, quiero que participes de lo que yo participo, pero ¿con qué propósito? ¿Me va a edificar, me va a servir o me va a destruir? Por eso es importante que nosotros le prestemos atención. Porque según lo que estamos leyendo, ¿cómo contamina el enemigo? ¿Qué medio utiliza? Por medio de personas que llamamos canales, vehículos o instrumentos de Satanás, que se convierten en venas espirituales, enviando y recibiendo información que las personas abren en el momento del pecado. Entonces, cuando yo peco, tengo un receptor, me identifico con aquel que está pecando de la misma forma. Pero cuando soy espiritual, recordemos lo que dice la Biblia, las cosas del espíritu solo se entienden por el espíritu. Ok, en el cordón umbilical dice que es una estructura tubular de más o menos unos 50 centímetros de longitud, de promedio, que está formada, dice, por dos arterias que saliendo del bebé se dirigen a la placenta, una vena que originándose en la placenta se dirige de regreso al bebé. Todo esto rodeado de una especie de gelatina firme, recubierta por un fino envoltorio. Al hablar de arterias y venas, inferimos que el cordón umbilical es un componente vascular que permite el flujo sanguíneo entre el bebé y su placenta, es decir, enviando y recibiendo información. En otras palabras, envía oxígeno, envía nutrientes, envía sangre para el feto. Ahora, cuando pecamos y nos conectamos al mundo, entonces, ¿qué nos envía el enemigo? ¿Qué receptores nos envía? Recordémonos que el enemigo se nutre del pecado. Marcos 7:21, de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos.
Gálatas capítulo 5, versículo 19. Las obras de la carne son evidentes, dice. Entonces, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, nos conectamos a la persona, nos quedamos atrapados, nos quedamos unidos a esa persona, independientemente de la forma en la que pequemos o en la que fallemos. Como nos atrapa, como nos envuelve, entonces prácticamente se vuelve una cárcel, prácticamente se vuelve para nosotros un lugar donde nosotros somos la presa. Y recordemos que si alguien ha venido a libertar nuestras vidas, es el Señor Jesucristo. Pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, toda cadena, toda atadura se rompe. Todo llega a su fin por medio de la sangre del Cordero, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, busquemos en la Biblia las características que puede llegar a tener un impío. Según el Salmo capítulo 10, versículo 4, dice, el impío en la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Vean las características de un impío. Dice que en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios, no existe Dios. Ahora, te pregunto, ¿cuántas personas que nosotros conocemos se encuentran así en este momento? ¿Y será que Dios existe? ¿Y será que realmente venimos de Dios? Él nos escogió. O muchas veces hay gente que se pregunta, ¿y quién es Dios? Y esas son las características de un impío. Alguien que es perverso, alguien que está condenado a muerte, así lo decía el significado cuando lo vimos en su principio, alguien que es un perturbador, pero dice, sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Veamos esto. Versículo 6. Dice en su corazón, no hay quien me mueva por todas las generaciones, no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia y hay iniquidad. Entonces te pregunto, joven, te pregunto esta noche, independientemente seas joven o quien seas, pongamos el versículo otra vez, del verso 7, por favor. Dice, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia, hay iniquidad. Entonces te pregunto, ¿qué clase de amistades tienes? ¿Quiénes son tus amistades? Yo en una ocasión vi una publicación que alguien hizo y dijo, me encuentro con las personas correctas en el lugar correcto. Así lo definió. Y hablando acerca de sus amistades. ¿Realmente te acercan a Dios? ¿Realmente hacen que busques a Dios? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré cómo actúas. Dime con quién andas y te diré la forma en la que hablas, en la que piensas. Ese proverbio del mundo es tan amplio para que nosotros en algún momento pues lo desglosemos y lo ampliemos y abarquemos muchas cosas. Pero a mí me llama la atención porque dice acá, llena está su boca de blasfemia, es decir, que cuando habla, las palabras que expresa son palabras que dañan. Un blasfemo es alguien que habla mal del Señor, así prácticamente. Engaña a las personas. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, tenemos que ver el ejemplo de la serpiente con Eva, que con sus palabras la persuadió a tal punto de que la engañó. Entonces, este tipo de persona dice que oprime, bajo su lengua hay malicia y hay iniquidad. Es malo, te induce a hacer cosas malas, es el próximo a que falles, pero iniquidad.
Recordemos que el pecado va siendo degenerativo y la iniquidad ya es una parte del pecado. Pecar es errar en el blanco, errar en transgredir la ley. Ah, pecar simplemente es fallar. Pero cuando ya hay una iniquidad, quiere decir que la persona permanece en ese pecado, ya lo practica. Para esa persona ya es una práctica el pecar. Y tipos de pecados hay muchos en la Biblia. La pregunta es, entonces, ¿de quiénes me puedo rodear? ¿Quiénes me rodean? Versículo 8, se sientan al acecho en las aldeas, en los escondrijos, o se esconden, dice otra versión. Dice, mata al inocente. Esa es la función entonces de alguien que está al acecho. Sus ojos espían al desválido. Veamos eso. Salmo 10, versículo 8. Lo voy a buscar en otra versión. Me llama la atención cómo lo está representando y cómo lo está mencionando. Porque si ustedes le prestan atención, se está refiriendo a alguien que no tiene fuerzas, a alguien, dice, a alguien que prácticamente es una víctima para esa persona. Anda por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Te pregunto, ¿y cuántas veces alguno de tus amigos te ha traicionado? Pregunto. O normalmente, ¿quién es el que traiciona? No es el lejano, es el cercano. Siempre se andan escondiendo como león en su cueva, siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. Y en cuanto la atrapan, la arrastran a su red. Eso es lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia de las Américas, que es lo que estábamos posteando, dice, mata al inocente, sus ojos espían al desválido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido, atrapa al afligido y lo arrastra a su red. Y hablábamos de que la red atrapa, la red es un lazo, la red es una trampa. Entonces, ¿con qué propósito se puede acercar un impío a nuestras vidas? ¿Con qué propósito se puede acercar alguien a nuestros corazones muchas veces? Recordemos que la gente que más dulce nos habla al oído es la que normalmente nos resulta traicionando. Sos buena gente, como vos no hay dos, es que, sos esto, sos lo otro, sos aquí, sos allá. Al final, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero para eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien está acechando mi vida, conoce muy bien lo que hago, conoce muy bien dónde me desenvuelvo, conoce todas las cosas. En pocas palabras, te tiene bien investigado. Te controla. Normalmente es lo que hace una persona que acecha. Otra característica del que acecha, Salmo 64, versículo 2. Veamos esto, dice, escóndeme de los planes secretos de los malhechores, del asalto de los obradores de iniquidad, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saetas, para herir en lo oculto al íntegro, lo hieren repentinamente y no temen. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a ti y ha levantado un falso testimonio de tu vida? Mira lo que dice acá, porque acá dice que tienen afilada su lengua como espada. Dice, y con palabras amargas, como saetas, te hieren. ¿Cuántas veces, mira cómo son las cosas, cuántas veces hemos recibido una palabra de alguien lejano que nos insulta y no provoca nada, no pasa nada, absolutamente nada. Pero cuando es alguien cercano, ¿cuánto dolor puede causar en nuestras vidas? Voy a leer este salmo en otra versión. Me llama la atención
como lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. No lo alcancé a colocar ahí en la presentación, pero dice, sus palabras hieren como espada afilada, sus palabras matan como flechas envenenadas. Entonces, muchas veces se nos va a acercar gente con ese tipo de palabras. No servís para nada. Tu vida no vale nada. Se te va a acercar y te va a decir, ¿y quién sos vos? ¿Y qué te crees? Y va a querer de cierta forma debilitarnos. Cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos en Primera de Samuel, no estoy seguro si es el capítulo 17 o 18, pero dice la Biblia que se levanta un filisteo a pelear contra ellos, contra el pueblo del Señor, llamado Goliat. Y dice que la forma en la que él actuaba todos los días a la misma hora, te lo voy a buscar para leerlo, dice que todos los días a la misma hora, él salía a desafiar al pueblo de Israel. Está en el 1 Samuel capítulo 17. Dice, entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos, y tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza, llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Versículo 17:8. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo los venzo y los mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dice la Biblia que todos los días, este hombre los insultaba. Dice mañana tras mañana. La Biblia lo menciona. Pero me llama la atención que las palabras que él usaba debilitaban al pueblo de Israel. Y hay muchas palabras que a nosotros nos pueden llegar a debilitar. Nos pueden causar incluso que nos amarguemos, nos pueden causar incluso que nosotros nos deprimamos, que incluso nosotros ya no queramos, la depresión es horrible, ya no queramos incluso ni vivir. Cuando él mira a David, que es un joven, lo empieza a despreciar y empieza a decir, ¿por qué me mandan a este muchacho? ¿Quién es él? Y muchas veces así te han dicho a ti, ¿y tú quién eres? ¿Y quién sos pues? Pero fíjense que David tenía bien clara su identidad. Entonces, cuando a ti te quieran mandar palabras hirientes, si tienes bien identificada, si tienes bien establecida tu identidad, perdona, no tan fácilmente te vas a dejar destruir. No tan fácilmente te vas a dejar rodear por este tipo de palabras. Te van a llegar por un oído, te van a salir por otro. Cuando te digan con palabras venenosas, cualquier tipo, no sé qué ejemplo darte, hay tantas cosas que pueden llegar a herir a una persona. Por ejemplo, se me ocurre en este momento cuando una persona tiene un poquito de peso, de más, las bromas que le pueden llegar a hacer. Cuando alguien de estatura baja, las bromas que le pueden llegar a hacer. Cuando alguien es muy alto, no sé, se me vienen a la mente tantas cosas. Incluso por nuestros padres o por alguno de nuestros hermanos, no sé, y que en algún momento nos pueden llegar a debilitar. Al punto de no querer vivir más. Por eso tienes que identificar esas cosas que puedan causarte dolor, esas cosas que puedan dañarte. Dice, cuando hacen sus planes malvados, se animan los unos a los otros. Mira la función de alguien que está al acecho. Cuando hacen sus planes, dice, se animan los unos a los otros. En pocas palabras, ¿sabes cómo es esto? Se ponen de acuerdo y quieren decirle a los demás, destruyámoslo. Pongámonos de acuerdo. De primero le decís tal cosa a vos y después le digo yo otra.
incluso por mensaje de texto, por las redes, cualquier cosa, te pueden llamar, incluso pueden utilizar cualquier tipo de cosas. Los impíos, recordemos que estamos hablando de los que acechan y que la Biblia los caracteriza como impíos. Dice, se animan los unos a los otros, piensan esconder sus trampas y creen que nadie las verá. Planean muy bien sus maldades y creen tener el plan perfecto. Piensan que nadie los va a descubrir o los descubrirá. Por eso, sin que lo esperen, Dios les disparará sus flechas. Salmo 64, 5, 6 y 7. Dios les disparará sus flechas. En pocas palabras, con una palabra te quisieron destruir, con la palabra de Dios tú los puedes bendecir. Recordemos que la misma palabra nos enseña que nosotros debemos de bendecir a los que nos maldicen, incluso a los que nos quieren hacer daño. Pero este versículo me llama la atención porque prácticamente está dando a entender que Dios va a pelear la batalla por nosotros. Te pregunto, ¿quieres pelear con tus propias fuerzas? ¿O que la palabra, o que la pelea la tome el Señor y que Él pelee la batalla por ti? Dice esta versión, por eso Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente. ¿Cómo son las cosas? Porque al que Él esté peleando tu batalla, te permite que tú tengas libertad. Te pide que tú no lo hagas con palabras hirientes, sino que lo hagas con palabras sabias. Recordemos que el sabio, ese edifica su casa. Y su casa no es destruida. Entonces, debemos de evitar todo tipo de palabra que nos pueda dañar. No la aceptes. Te dijeron que no servías. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te dijeron que no eras bueno para nada. El Señor vino a morir por ti y por mí, para que hoy tengamos vida en abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Recuérdate de esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira lo que dice Habacuc 1:15. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red, los junta con su malla. Por eso se alegra y se regocija. Biblia Kadosh, los malvados los arrastran con sus garfios, los cazan en sus redes de peces o los juntan en las mallas, entonces se regocijan y se alegran. Pero mira lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Acá define a Babilonia, y Babilonia es figura del mundo. Babilonia atrapa a todos con su anzuelo y los captura con su red, los atrapa a todos en su malla y se siente feliz por ello. Ahora, al hablar de Babilonia tenemos que hablar de tantas cosas que pasan en el mundo. Podemos ser atrapados por la música, podemos ser atrapados por lo que vemos, podemos ser atrapados por lo que hablamos, por todas las cosas, porque como se está refiriendo al mundo, es tan amplio lo que puede abarcar. Y como lo que quiere es tirar un anzuelo y es atraparte y es meterte a su red, el impío es lo que hace. Busca de qué forma apartarte de los caminos de Dios. Pastor, pero yo ni siquiera conozco a Dios. Pues déjame decirte que Él mandó a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amado hermano, amada hermana, cuídate de esos garfios. ¿Qué es un gancho? Un garfio es un gancho que normalmente sirve para atrapar a un pez. Media vez lo tiene, lo mete en su red. Es un anzuelo, pero que sirve para atrapar. Entonces hay palabras que nosotros podemos llegar a recibir y que el enemigo sabe que nos pueden llegar a causar daño. Entonces media vez nos causan daño, nos atrapó. Y recordemos que el Señor viene a romper toda cadena, toda atadura. En esta preciosa noche, que se rompan tus cadenas, que se rompan sus ataduras. Todo lo que te pueda tener detenido, detener tu caminar, todo lo que pueda estarte oprimiendo, que el Señor hoy te dé la libertad. ¿Cómo? Romanos capítulo 6, versículo 22. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno.
pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Y miren, ahí también les coloqué otro versículo, Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Otra versión dice, para que te vaya bien y tengas larga vida. Pero recordemos lo que menciona acá, ya no hay una esclavitud en el pecado. Es decir, salí de esa red, salí de esa trampa, salí de esa cueva. Y hay muchos pecados que se pueden volver una red para nosotros. La Biblia nos habla incluso de la fornicación, que cuando fornicamos estamos atentando contra nuestro propio cuerpo, estamos fallando nosotros mismos, pero le estamos haciendo un daño a nuestro cuerpo, que es uno de los pecados más comunes que existen en este tiempo. Pueden haber maldades, pueden haber, son tantas cosas, amado hermano, engaños, mentiras, falsedades. Por eso es importante que te aferres a la palabra de Dios, que conozcas la verdad y que seas libre en el nombre de Jesús. Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué pasa con aquel que no se aparta de los caminos de Dios? ¿Qué pasa con aquel que se mantiene firme en los caminos de Dios? No va a ser destruido, no va a ser alcanzado por esto. El Señor nos ha hablado acerca de una armadura y dice en ese versículo que nosotros tenemos el escudo de la fe. Dependiendo si tú eres diestro, lo pones en tu mano izquierda. Y si eres zurdo, lo pones en tu mano derecha. Pero que tú tengas el escudo de la fe, creyendo en el Señor, y venga todo dardo, te va a permitir que no te haga daño. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando venga un dardo, un mal pensamiento, cuando el enemigo te mande un pensamiento para destrucción, recuerda que tú eres hijo de Dios. Recuerda que el Señor mandó el Padre mandó a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y hay un versículo tan precioso con promesa, Salmo 92:14. Y esto te lo vengo a declarar esta preciosa noche. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Lee bien lo que dice ahí. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y serán fuertes. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿cuál es el arma del enemigo? Robarte el gozo. Ver de qué forma tú entregas tu gozo. No lo entregues. Porque cuando no tenemos gozo, estamos deprimidos, decaídos. Incluso llegamos a decir, ay, peor si me voy a morir, peor si esto, peor si me va a pasar lo otro. Nos deprimimos. Incluso por lo que hemos estado viviendo, sabemos que hasta nuestro sistema inmunológico, cuando hay depresión, el sistema es vulnerable para cualquier enfermedad. Isaías 61, voy terminando. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, y esto es para ti joven, lo vengo a declarar, sobre ti amanecerá el Señor, o sobre tú que me estás escuchando, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Qué es levantarse? Levantarse es resucitar. Levantarse es volver en sí, como lo que le pasó al pródigo. Prácticamente resucitó. Dice que volviendo en sí dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Pero mira, levantarse es resucitar, volver a la vida. Y ahí tendríamos que ver ejemplos de a quienes resucitó el Señor Jesucristo. Pero uno de ellos, Lázaro, que lo llama de su tumba y le dice, ven fuera. Y Lázaro, ¿cómo salió? Salió atado de manos y de pies y de envoltorios en su cabeza. Dice
Esto me deja pensar, y hay un comentario que lo menciona, que tenía atados sus pensamientos, tenía atadas sus obras, las manos, y tenía atado su caminar. Y como acá nos está diciendo, levántate, el Señor desata tu caminar, el Señor desata tus obras, y sobre todo, el Señor desata tus pensamientos. Esta preciosa noche, mi anhelo, mi deseo es que Dios te bendiga y que te permita tener una vida en libertad, una vida llena de la presencia de Dios. Hace unos discipulados anteriores vimos acerca de 4 jóvenes, Daniel y sus amigos. Daniel y los que le acompañaron a Babilonia. Cuando nosotros vemos esto en la palabra de Dios, encontramos a hombres en su juventud siendo temerosos delante del Señor, siendo temerosos delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que ellos eran inteligentes y que el Señor les dio mucha más sabiduría que todos los demás jóvenes, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. El Señor les dio mucha más sabiduría. ¿Por qué? Porque eran temerosos de Dios. Y si te das cuenta, hay algo en común con lo que hemos estado viendo. Babilonia, el mundo. Porque aunque el mundo los acechó, aunque el mundo los quiso destruir, ellos no fueron destruidos. Recordemos, y préstale atención a esto, que aún Daniel fue calumniado porque él su oración la dirigía a Dios. Y sus opositores querían que la oración la dirigiera a otros dioses. Sus amigos, dice la Biblia, que fueron calumniados porque no se presentaron o no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor. Y los metieron en el horno. A Daniel lo meten en una fosa de leones y no se lo comieron los leones. A sus amigos los meten en un horno recalentado 7 veces y no fueron destruidos. Entonces, aunque esté al acecho el mundo, tú no vas a ser destruido. A ti no te van a derribar, a ti no te van a destruir, a ti te va a levantar el Señor, a ti el Señor te ha llamado con un propósito y te está llamando esta preciosa noche. Y si no conoces al Señor y quieres recibirle como Señor y Salvador, este es el momento para que tú le digas: Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. No sé cuántas veces fallaste delante del Señor, no sé cuántas veces pudiste haberte apartado de los caminos de Dios, pero el Señor en esta hora te está llamando y te está llamando por nombre. Como te llames, el Señor tiene un propósito para ti, para que te levantes, para que seas restaurado, para que seas bendecido. Déjame orar y déjame bendecirte en esta preciosa hora. Ahí aparecerán los números, el número de teléfono a donde te puedas contactar para que el Señor obre en tu vida, y si quieres que oremos por ti, nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que has derramado esta noche en nuestras vidas, por el propósito que tú tienes, por guardarnos, por bendecirnos, por cubrirnos, por tener el control en todo momento y bajo cualquier circunstancia estar siempre con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pido que nos guardes de todo acecho del impío, para que tu obra, Señor, siempre esté perfecta en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.